Escritores de mi edad, esa fue la sorpresa. No tanto que existiera la figura del escritor como una persona real y tridimensional, sino que de pronto dije, pues los escritores en realidad son gente normal, no solo son amigos de mi papá, existen en el mundo, hasta yo puedo hablar con ellos y algunos incluso no rebasan los 30 años. Y eso me pasó gracias, y creo que ahí hay un punto interesante para esta charla, a una beca del FONCA. Porque ahí en esas becas, antes, ahora cada vez menos, hay encuentros en los que conoces tanto a otros becarios como a otros tutores y la forma de relacionarte sí es muy horizontal. Entonces ahí creo que fue la primera vez que yo empecé a crear un mundo propio de relaciones con personas que escribían, tanto tutores como alumnos, y fue muy muy rico porque al mismo tiempo que me enteré que los escritores no tenían que tener arriba de 40 años, lo cual fue muy revelador, que no tenían que ser todos hombres, también fue bastante revelador, pero también me empecé a relacionar con, no sé, David Miklos, que fue mi primer tutor en una de estas becas. Me pareció un tipo muy agradable y muy buena onda, y dije, pues mira, también hay otro mundo afuera del que yo conozco. Entonces creo que ahí, para mí, ese encuentro solamente normalizó el mundo literario. Y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Pensar que las personas que escribimos pues somos personas absolutamente normales, sin ninguna otra situación más que estar en situación de escritura tal cual, así, tener un problemita con la literatura, el problema loco de querer que eso sea algo tan central en tu vida, pero no es más que eso, ¿no? Y entonces a mí se me abrió mucho el mundo al conocer esto, que parece una tontería, pero realmente a mí se me abrió mucho el mundo. Sí, no, es decisivo cómo te acercas a la literatura como materia viva y con las gentes que la representan, ¿no? Como decía Jesús, en mi caso, yo no leí libros para niños, no había en mi casa libros para niños, en aquella época además eran muy poco comunes, pero mis padres eran universitarios, entonces la casa estaba llena de libros, pero que eran objetos que no tenían nada que ver conmigo, y de pronto mi padre pues hablaba de un autor, por ejemplo, hablaba mucho de pronto de Platón, ¿no? Y entonces yo le decía, papá, ¿y quién es Platón? Me decía, un señor que tú no conoces, y entonces yo pensaba que Platón era alguien a quien le debíamos dinero, ¿no? Porque mi papá nunca quería hablar de Platón y decía, cállate, Platón tú no lo conoces, ¿no? Entonces, esa era la relación que yo tenía con esos autores de él. Y la primera vez que yo leí un libro por gusto fue porque me lo regaló un amigo que había leído De perfil de José Agustín, y el amigo, igual que yo, no estaba adiestrado en literatura. Como la novela está escrita en primera persona, él creyó que eran las confesiones auténticas de un adolescente que se había ligado a una cantante de rock, Keta Johnson. Entonces me dijo, mira, vas a ver cómo se ligó a la cantante de rock. Y yo leí ese libro y me identifiqué plenamente con el libro, y no solamente me di cuenta que había escritores vivos, sino que de manera sorprendente ese escritor vivo estaba hablando de mí. O sea, me identifiqué profundamente con el libro, y entonces el mundo abstracto, raro, remoto de la literatura que tenían mis padres, o de la filosofía, psicología de sus libros, entendí que había una puerta diferente, que era la mía, ¿no? Y que entonces yo iba a ser un tipo de lector distinto al que eran ellos, ¿no? Entonces también eso a mí me gustó, porque entonces yo me sentí muy importante, ¿no? Me sentí como una especie de espía en mi propia casa. Yo empecé a tener mis autores que eran totalmente distintos a los de ellos. Y como se habrán dado cuenta, en estos minutos ya nos encontramos con un tema que los une a Aura García Junco y a Juan Villoro, y esto demuestra que más allá de las diferentes generaciones en las que se puede escribir, los temas de la creación literaria pueden seguir siendo los mismos. En este caso, la figura del padre. Luis Villoro, el filósofo, y H. Pascal, que así se hacía llamar, no era su nombre, pero yo lo voy a dejar de esa manera porque así era conocido por todos, un gestor, promotor cultural, cronista, escritor, y en este caso sí me gustaría decir que ambos eran exóticos a su manera, ambos eran diferentes con respecto a lo que sucedía alrededor. En este acercamiento a esas figuras, ¿había una deuda? ¿Había una necesidad de reencontrarse? ¿Qué es lo que existió en ese primer momento ahora? Pues bueno, me encanta que saques el tema porque
Antes de que saliera mi libro, Dios fulmina la que escriba sobre mí, yo leí el de Juan, que salió como unos cuantos meses antes, y me maravilló mucho esta idea de cuántas formas hay de abarcar la figura de un padre. No es que no lo supiera, pero evidentemente cuando estás a punto de sacar un libro sobre eso te vuelves un poco, bueno, yo me volví una neurótica porque dije ya va a salir el libro, estaba muy nerviosa y había leído el libro también de Almadelia Murillo, de La cabeza de mi padre, entonces como que cada uno de estos libros son radicalmente distintos y encuentran una manera radicalmente distinta también de entrar al tema del padre, lo cual habla mucho de lo que dices, ¿no? Hay temas que a lo largo de la historia de la literatura han ido y venido y no por ello necesariamente el tema es lo más importante, y eso lo he pensado mucho últimamente, ¿no? O sea, como que es fácil decir, este libro trata de esto, ¿no? Trata de una madre que es mala con su hija, por nombrar una cosa, ¿no? Pero para mí de pronto el tema de verdad no es ese solamente, ¿no? Es cómo está hecho, es el tono, es la manera en la que logras crear un mundo a partir de una entrada, ¿no? O sea, yo digo, a mí siempre me gusta pensar mi libro como un libro de duelo más que como un libro de paternidad, pero yo no determino cómo se va a leer el libro. O sea, yo creo que a veces, pues, tú quieres que el libro sea un libro más de duelo que de paternidad y acaba hablando también mucho de eso. Y en todo caso yo diría que es un libro sobre hijitud, porque es el punto de vista de una hija, no el punto de vista... por más que yo quise hablar también de lo que yo hubiera reconstruido, que mi padre pudo pensar en algunos momentos, pues es muy limitada esa visión, ¿no? Hice entrevistas, tomé extractos de lo que él escribió, vi lo que sus alumnas escribían de él, y sin embargo yo pienso que, lo dice los últimos capítulos del libro, por eso están dedicados a la injusticia de narrar a alguien más, o la imposibilidad de una narración que esté exenta de tu propia subjetividad. Entonces, bueno, pues si tenía una deuda no se la pagué, pero lo que sí creo que hice fue poder crear un libro que abarcara nuestra relación desde muchos ángulos, y también un libro que hablara de manera también muy, muy multifactorial de cómo es pasar por un duelo, o cómo fue pasar para mí por un duelo, pero un duelo particular, porque no es un duelo general, los duelos son tan singulares como las personas. Pero a mí me interesaba mucho que este duelo estuviera teñido de libros, porque eso fue mi relación con él. Fue una relación que siempre fue mediada por la literatura, siempre fue mediada por la existencia de un diálogo a veces más fluido, pero que tenía como centro la literatura. Entonces, este libro para mí fue un tributo a nuestra relación con los libros, y también creo que un tributo a la persona que me dio los libros como regalo, que fue él, ¿no? Sí, no, en mi caso la deuda más importante que creo que saldé, pero me tardé tiempo en darme cuenta, porque escribir siempre es un proceso de autoconocimiento, pero a veces te tardas en que te caiga el 20 y que sepas qué fue lo que sucedió. Yo creo que para mí lo más importante de ese libro es que finalmente acepté que soy el hijo de mi padre, porque me costó mucho trabajo. Durante muchos años yo repudiaba la idea de ser principalmente el hijo, entre otras cosas porque él fue muy conocido en el ámbito cultural. La gente todavía alguna me ve y me dice Luis en vez de decirme Juan. Y yo me dedicaba pues también a escribir, aunque no hacía filosofía, pero la literatura pues está más o menos cerca un poco. Entonces yo tenía siempre como una obsesión de decir soy diferente, ¿no? Él escribió un libro muy hermoso que se llama La significación del silencio, y lo primero que yo escribí fueron guiones de un programa de rock, que es todo lo contrario al silencio, ¿no? O sea, yo era un enemigo del silencio, y muchas cosas que yo fui haciendo en mi vida era simple y sencillamente para no ser como mi padre, ¿no? Cuando yo entré en la universidad, dudaba entre diversas carreras, no sabía cuál estudiar, y le dije a mi padre, bueno, es que estoy dudando entre esta y otra carrera, y me contestó él con gran pedantería, no te preocupes, lo único que importa es el doctorado, ¿no? Entonces yo dije, haré todo lo posible en la vida por no tener un doctorado, lo cual es muy fácil, porque simplemente no hay que estudiar, ¿no? Y efectivamente no estudié un doctorado, terminé la licenciatura como una obligación hacia mi padre, ¿no? Entonces, si mi padre hubiera muerto joven, probablemente, no sé si me hubiera atrevido a escribir ese libro, porque ahora es más valiente que yo.
y escribió un libro siendo muy joven sobre un padre que murió joven. Tal vez yo me hubiera tenido que esperar más. En mi caso, mi padre me dio una ayudada porque fue tan longevo, ¿no?, que cuando yo escribí de él yo ya pertenecía a la tercera edad, entonces ya veía las cosas con otra perspectiva, ¿no? Pero sí fue una muy tardía aceptación de que finalmente soy su hijo y que eso no importa, o sea, que puede ser el hijo de otra persona y que esa persona es importante. El primer capítulo tiene un título tomado de Michel Tournier que se llama La dificultad de ser hijo, porque él escribió un ensayo, Tournier, sobre la familia Thomas Mann y la dificultad que tuvieron los hijos de este grandísimo escritor de ser también ellos escritores, ¿no? Entonces eso era complicado. Y en este ejercicio de ponerse frente a un retrato, y lo voy a tratar de explicarlo, ¿no terminaron diciendo te pareces tanto a él? Ahora, el libro que tú escribiste, yo tuve la oportunidad de conocer a H. Pascal, de saber de sus intereses literarios, de sus gustos literarios. Estoy convencidísimo de que le hubiese encantado, por la forma, por la manera en que lo cuentas, porque no es una narrativa lineal, sino es una búsqueda, casi como una miscelánea con la que te vas acercando a la figura. Y en el caso de la figura del mundo, es una especie de homenaje al padre desde los intereses del padre, desde esta mirada un tanto filosófica, un tema que a don Luis también le hubiese gustado mucho. Pues yo no lo sé, contesto yo primero, ¿sí? No sé si le hubiera gustado porque mi papá era una persona que detestaba hablar de cosas emocionales y sentimentales. Para él existía la razón y nada más que la razón. Si tú le decías tengo un problema, se ponía muy nervioso. Si le hablabas de algo personal también, era una persona incapaz de contar un chisme. Yo creo que una de las cosas por las que tanto me interesa la literatura, la vida de las personas, los chismes, la maledicencia, todo eso, es porque él era todo lo contrario, era un hombre de razón. Entonces yo sé que este libro, no sé si le hubiera gustado, pero lo habría puesto muy nervioso y eso me gusta. Es un buen comienzo, a final de cuentas. Y en tu caso, ahora, cuando lo piensas o lo has pensado en algún momento. Bueno, yo creo que qué bueno que pienses que le hubiera gustado. Yo hay días que me paro y digo, le encantaría, hay días que me paro y digo, ay, lo odiaría, pero la ventaja de que esté muerto, si hay alguna, es esa, nunca lo sabremos. El libro ya existe y cada quien lo lee de maneras muy diferentes. Pero yo sí creo que para mí también fue una especie de ejercicio de reconocimiento. Ahora que lo dices, obviamente, pues como dices, ya ha pasado un tiempo de que publicamos los libros, que los escribimos. Ya la lectura que yo tengo de mi propio libro ha cambiado radicalmente de cuando acaba de salir ahora y como que es un proceso que sigue estando muy vivo, ¿no? Los libros pues al final son entidades vivas, especialmente los que tienen un sustrato en el mundo real, como es el caso de mi libro, en el que además yo siempre lo he referido porque lo creo fielmente así como una cápsula del tiempo, es la cápsula del tiempo de un duelo. Y por lo tanto no me preocupaba tanto que fuera una visión absolutamente imparcial porque se trataba como de retratar, de hacer un cuadro de un momento. Mucha gente me pregunta, ¿y crees que en el futuro pienses diferente? Pues seguramente sí, espero que sí, porque si no significaría que ya me quedé en una cápsula de hielo como mamut prehistórico, ¿no? O sea, pero no importa, porque al final este libro es una cápsula del tiempo de un proceso. Sin duda me vi mucho más ahí en el libro, cuando lo retrataba él, me retrataba también a mí, y no quiero decir la frase cliché, pero la voy a decir la de que lo que te choca, te checa. Muchas cosas que me chocaban de mi papá, las tengo yo, ¿no? Mucha de su necedad, muchas cosas que al final me acabaron alejando mucho de él, son cosas que yo también veía en mí y veo en mí. Y también creo que por eso era muy necesario para mí escribir este libro, para entender esa asimilación y también esa distancia. Y también para medir con justicia las cosas que amé mucho de él y las cosas que no me gustaron de él, ¿no? Me gusta que lo hayas conocido porque, como bien dijiste, pues él también era un excéntrico, ¿no? Entonces, creo que, escuchando lo que decías, Juan, de los hijos e hijas de escritores, que es una literatura, y hay un género literario muy interesante en el que ves gente que salió bien, gente que salió mal, gente que se dedicó a escribir, gente que dio la literatura. Hay grandes casos de desgracias gigantescas
en algunos escritores, incluso mexicanos, cuyos hijos terminaron en situaciones muy malas. La paradigmática sin duda es Elena Paz Garro, pero no es la única. Y pues para nada creo que mi padre fuera así, ¿no? O sea, no es este caso extremo en el que todos acabamos desgraciados porque él quería dedicarse a la escritura. En parte yo creo en gran medida porque mi mamá es una persona estable, buena onda, responsable, etcétera. Pero en fin, como que sí, este libro sí fue esa labor también de encontrarme en él. Y esto nos da la oportunidad de seguir reflexionando antes de que te conviertas en una figura de museo, como decías ahora, de saber cómo se entiende la literatura hoy día, porque la creación literaria, la literatura, esta manera de intentar atrapar el mundo a partir de sus intereses y de contarlo con su forma, pues es muy diferente la que tiene Juan a la que tienes tú. ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo la entiendes, por ejemplo, Juan, en la actualidad? ¿Cómo entiendo que? Esa manera a la literatura, a la creación literaria, a esta manera de atrapar el mundo y llevarlo a tus libros. Bueno, escribir es transformar la experiencia, ¿no? en algo que se pueda leer. Puede ser experiencia de algo real, como en el libro de Aura sobre su padre, o en mi libro, o una experiencia ficticia basada en cosas que te sucedieron. Pero ese trabajo de transformación de la experiencia pasa por una asimilación interna, que es lo que podemos llamar el estilo literario o el talento de cada quien. Yo conocí al papá de Aura, lo quise, lo publiqué en la jornada semanal, lo padecí también, porque llegaba no con un texto, sino sacaba de un morral 40 colaboraciones posibles de los temas más raros del mundo, todos ellos contraculturales, porque además escribía ciencia ficción contracultural, novela histórica contracultural, cualquier cantidad de cosas. Era una persona muy querible, muy afectuoso, realmente una persona de la que yo me sentí cercano emocionalmente. Pero yo conocí a Aura por separado y jamás hubiera yo pensado que tuviera nada que ver el uno con el otro. Cuando Aura me avisó que había muerto su padre, le dije, ¿pero quién es tu padre? Y cuando me dijiste H. Pascal, fue para mí una inmensa sorpresa, porque realmente el tipo de escritura que tú haces y la idea que yo tengo de tu participación en la literatura y todo es totalmente distinta. Sin embargo, en tu libro aparecen estos vasos comunicantes, el gusto por la lectura, una serie de cosas. Ahora mencionabas la terquedad como una posible similitud, pero yo creo que lo importante es cómo cada escritor logra, con una fuente más o menos común a la de cualquier persona, construir algo totalmente diferente. Entonces, que H. Pascal haya sido el padre de Aura me parece importante por el tipo tan diferente de escritora que es Aura. Eso me parece, y eso habla justamente de la asunción de una voz propia muy, muy poderosa, muy fuerte, muy distanciada, y yo creo que solamente así se puede escribir, solamente se puede escribir desde esa voz que a ti te pertenece, ¿no? Hay el último cuento que escribió Borges, se llama La memoria de Shakespeare, y es una persona a la que le dan la posibilidad de quedarse con la memoria de probablemente el mayor escritor de todos los tiempos, y se queda con esa memoria, pero no le sirve de nada, porque la experiencia común, las emociones, todo lo que está en esa memoria no es nada, no es absolutamente nada sin la capacidad de Shakespeare de transubstanciar eso en algo propio, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece maravilloso del hecho literario. Aura, ¿cómo asumes tú el proceso literario? ¿Qué representa para ti la escritura, la literatura? Bueno, pues creo que, pues, como dice Juan, ¿no? O sea, la literatura es lo que haces del mundo, pero no necesariamente pensándolo de una manera mimética, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, escribir géneros como la ciencia ficción, o en general cualquier género especulativo me atrae mucho, quizás eso sí es hereditario. Y pues también en los géneros especulativos se encuentra mucha verdad, hay mucha verdad, aunque no haya una mímesis del mundo en el que vivimos, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Juan, ¿no? O sea, cómo traducimos esas cosas que nos parecen verdaderas del mundo
en un relato, en un ensayo, etcétera, que muchas gracias por todo lo que dijiste, me hace muy feliz escucharlo. Y sí tiene mucho de la manera en la que encontramos la forma de hacer un crisol distinto. Y a mí, por ejemplo, en lo particular, cada libro me interesa que sea su propio mundo y que tenga su propia apuesta formal, y tal vez algún día me deje de interesar tanto eso, pero en este momento que pues, he publicado 4 libros, cada libro ha sido así, ¿no? Cada uno parte de una preocupación que me resulta muy cercana y muy fuerte, pero cada uno me pide que sea un enfoque formal diferente con el cual abarque esa preocupación. En el caso de mi padre, pues fueron sus libros, en el caso de otros libros han sido otros detonantes los que me han ayudado, o otros recursos los que me han ayudado a encauzar el detonante, ¿no? Sí, volviendo al tema que tú decías, Jesús, de la experiencia y cómo se trasvasa en escritura, a mí también me interesa mucho y creo que tengo en común, o me gustaría tener en común con Aura, de pronto cierta aproximación a la literatura de manera un tanto híbrida. Pienso, por ejemplo, en tu libro El día que aprendí que no sé amar, que es un libro que está hecho a partir de lecturas y de experiencias personales. Y entonces un libro con textos bastante cortos, fragmentarios, en el sentido de que hay una unidad de conjunto, pero son textos breves, y hay muchas lecturas, ¿no?, que tú has hecho sobre el tema fundamental. Tiene que ver la forma en que se relaciona la gente hoy en día, tu postura al respecto, las relaciones sentimentales, la fidelidad, la monogamia, en fin, temas del mundo amoroso, ¿no? Esos temas un poco jugando con la idea del arte de amar de Ovidio, y la manera en que los abordas es muy clara, me parece, en el sentido de cómo tu propia experiencia está en paralelo a tus lecturas. Es decir, hay una investigación de lectura, pero no es del todo un ensayo ni del todo un libro de memorias, ¿no?, sino que se mezclan en forma híbrida. Y el libro más reciente que yo escribí, No soy un robot, es una cosa, a mí me parece muy parecida en relación con el mundo digital. O sea, son muchas experiencias personales mías, memorias, malentendidos, cosas que he tenido con este mundo, una crónica, digamos, de primera mano, al mismo tiempo con lecturas dispersas en capítulos cortos. Entonces son, creo que, 2 maneras formales, más o menos comunes, de tocar temas diferentes, y ahí está muy clara este trasvase casi muy directo de la experiencia personal con la reflexión que esto nos provoca y las lecturas a las que acudimos para explicarla. Y con lo que acabas de decir, Juan, también de ese trasvase generacional que puede desarrollarse sin que precisamente sea tan consciente al respecto. Pues nos quedan algunos minutos para una sesión de preguntas y de respuestas, así es que les solicitaríamos que quienes estén interesados en hacer una pregunta alcen la mano. Ahí está una chica. Sí. Juan, una pregunta. No sabía yo que Ovidio, Ovidio Guzmán, el Chapito, versara sobre el amor. Sería sobre el armar, ¿no? Bueno, es un chiste, se pueden reír. Ya se me olvidó lo que iba a decir, por gracioso. ¿Qué era? Bueno, se me fue la onda, pero gracias por no reírse de mi chiste, mala onda. Bravo. Hola, buenas tardes. Qué gusto coincidir con ustedes. Mi pregunta va hacia Aura. Personalmente, tu libro, El día que aprendí que no sé amar, me cambió bastante la perspectiva que tengo acerca del amor, y quisiera preguntarte y escucharte acerca del amor y la vulnerabilidad. ¿Crees que aprender a amar es un viaje individual o necesariamente se tiene que llevar en una relación con otras? Y acerca de lo que, si hoy tu pensamiento sobre amar es diferente a como hoy, como cuando te empezaste y terminaste ese libro. Solamente quería escuchar, y ojalá me lo puedas firmar porque me volví gran fan de tu prosa. Qué gusto que estés aquí ahora. Ay, muchas gracias. Dijiste comunalidad, ¿verdad? O comunal, el amor y lo comunal al inicio. Es que no escuché la segunda palabra. Vulnerabilidad. Ya, ok. Bueno, voy a empezar por el final y trataré de ser breve. Obviamente hay cosas que han cambiado, pero
también es cierto que en lo fundamental, sigo pensando lo mismo que en el día que aprendí que no sé amar, hay cosas que escribiría de una manera muy diferente ahora se acaba de publicar esta semana un libro que compilé sobre ensayos de amor, que no son míos, pero hay un ensayo mío que ahora habla, por ejemplo, de mis nuevas obsesiones. Y eso es lo que ha cambiado, que de pronto yo terminé el día que aprendí que no sé amar y dije, ay, ahora me encantaría escribir de esta obsesión en particular que tengo con este tema que tiene que ver con las relaciones afectivas, ¿no? Y es eso, pues siento que es un tema que, al igual que el padre, al igual que otros, son temas imperecederos y que conforme la vida te brinda experiencias que quieras o no quieras y que sean horribles, maravillosas o como sea, te abren la perspectiva, quieres hablar más de esas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que ahora, si tuviera que escribir de nuevo sobre amor, hablaría de amor y en este mundo que se está deshaciendo en pedazos, ¿no? Y cada vez más disperso y cada vez más carente de redes afectivas y cada vez más carente de espacios comunes, ¿no? Creo que todo eso tiene que ver con el amor, pues es un tema tan amplio que lo puedes emparejar con cualquier obsesión que tengas y va a haber un rebote ahí, ¿no? Y lo de la vulnerabilidad, no sé si entendí bien la pregunta porque no la escuché muy bien, pero yo creo que todo el libro también tiene mucho que ver con un alegato acerca de que cuanto es real en la vida tiene que ver con vulnerabilizarte para que suceda y que entre, porque desde una coraza creo que es bastante imposible volverte cercana a la otra persona. Y yo creo que hay muchas emociones que están relacionadas con la vulnerabilidad, no solamente en el amor, que son las que permiten tener relaciones genuinas, de cualquier tipo, ¿no? Incluso, digo, hablando de lo que decías, Juan, entre un maestro y una alumna o una maestra y un alumno, tiene que haber cierta situación de vulnerabilidad para que la experiencia permee a ambas partes. Obviamente, pues justamente en las situaciones de vulnerabilidad son en las que puede haber también más abusos, pero no creo que por ello se tenga que perder ese germen tan esencial para que nos relacionemos profundamente, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Juan, ¿no? Hay una pregunta ahí más o menos en medio. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero, no sé qué fue primero, si escuché o leí a Juan Villoro hace muchos años en la universidad, pero quedé fascinada. Y anoche Juan Villoro decía en su plática que el gran personaje de un libro es el lector y que la lectura nos revela cosas ignoradas de nosotros mismos. Esto lo uno un poco a los libros de Aura, porque creo que la gran trama de Aura es abrir la conversación o poner temas de conversación sobre la mesa con las amigas o con otras personas. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de espacios o actividades propondrían para seguir generando estas conversaciones y estos encuentros? Porque ahorita me queda claro, por ejemplo, ahora tú estás mucho en clubes de lectura. Yo te conocí en el supermercado opinando de Dios Fulmini, a quien escriba sobre mí. Y me encanta esto que se está haciendo gracias a lo digital y a las pláticas en línea. Pero bueno, repito la pregunta, ¿qué otras actividades propondrían para continuar la conversación? No solamente entre nosotras amigas o estudiantes con profesores, sino también con ustedes que proponen ideas que sí nos mueven, a veces nos incomodan y a veces nos hacen decir, ah, sí, sí estoy aquí en estas palabras. Y pues gracias por estas pláticas. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que hay una especie de corte tajante respecto a la noción de pasado. Es decir, vivimos en un mundo, en parte por la gran influencia digital, como de un presente eterno, de inmediatez absoluta, y es difícil muchas veces relacionarte con cosas que ya caducaron. Y lo que decía Aura tiene toda la razón, esta sensación de que pues no es tan necesario llevarte con las figuras jerárquicas de tu oficio, es común a muchísimas disciplinas. Yo soy un gran aficionado al fútbol y el otro día estaba hablando con un exfutbolista, me decía, en mi época yo llegaba de novato al equipo y en el vestidor yo le hablaba de usted a todos los jugadores que ya eran del primer equipo. Dice, y ahora que yo soy entrenador, los que acaban de llegar ni siquiera me contestan el saludo, ¿no? Porque claro, han cambiado las formas y ha cambiado la manera en que nos relacionamos. Ahora, yo creo que el cruce de generaciones y el intercambio de generaciones todavía vivas, porque no hablemos de los que seguiremos leyendo aunque hayan muerto,
tiene que ver con la transmisión de la tradición, con la transmisión de cosas que valen la pena. ¿Y cómo hacer esto más frecuente? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, lo puedo decir desde mi generación, romper la noción de jerarquía, ¿no? La noción de jerarquía de que tú eres el maestro tal, ¿no? Y que entonces, si tú eres el maestro tal, pues tienes que recibir un trato ya en función de todos los libros que has escrito, etcétera, que eso, la verdad, es muy frecuente que muchísimos artistas de cualquier género piensen que deben recibir pleitesía, ¿no? Entonces, se trata de una reeducación cultural y ahí es importante el tema de la fragilidad o la vulnerabilidad, de entender que tú tienes mucho que aprender de otras generaciones para establecer este contacto. Por eso a mí me da mucho gusto que me hayan abierto pues las puertas de su amistad personas mayores que yo, como Tito Monterroso o Sergio Pitol, que he mencionado aquí, y muchos otros, porque realmente ellos también me demostraron que lo que yo decía de pronto les importaba, asombrosamente, ¿no? Asombrosamente ellos también querían oír mi opinión sobre algo. Y eso a mí me parece que es muy necesario, pero tenemos que ir creando foros y también actitudes que permitan esto, ¿no? Que permitan que los jóvenes, pues de alguna manera, tengan la oportunidad de hablar con gente así. En el Colegio Nacional hicimos un encuentro que se llamó Huehue. Huehue quiere decir viejo o vieja en náhuatl, es una palabra digamos de lenguaje inclusivo del mundo náhuatl, y entonces invitamos a gente del exilio español, Fernando Rodríguez Miaja, que tenía 103 años, a hablar con una nieta del exilio español que tenía 18, un neurofisiólogo de 90 años con un estudiante de neurofisiología, y fue interesantísimo ver cómo se pudieron comunicar y establecer experiencias y compartir miedos y angustias, y lo más importante de todo eso es que finalmente, como los viejos se mantenían bastante vivos, eran tan aprendices como los jóvenes. Es decir, estaban empezando los dos todo el tiempo, y eso es muy gratificante, pero para eso necesitamos una educación para pensar que debemos seguir aprendiendo siempre. Tenemos espacio para una pregunta, Aura. Yo solo quiero agregar a lo que decías, que a mí me gusta mucho lo que dices, porque sí creo que la rebeldía es útil para muchas cosas, pero también creo que de pronto tenemos que volver a aprender a escucharnos, porque sí creo que hay cosas que aprender hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Por un lado creo que hay mucho paternalismo de pronto entre, no sé, escritoras de cierta edad que ven hacia abajo a la gente más joven y que sienten que no pueden aprender nada de ahí porque pues son todos unos chavitos y ya se les va a pasar ese berrinche, y eso yo lo veo mucho, lo vi hace poco en redes sociales, una vez más, pero también pasa a la inversa, ¿no? Como esta idea también un poco plana de que no puedes aprender nada o que no puedes encontrar nada interesante, ya no digamos aprender en literatura que no es de tu generación o que no es de tu género o que no es de gente que piensa exactamente como tú, me parece también igual de pernicioso. O sea, yo creo que sí hay que mantener una lectura crítica del mundo, pero que no la pierdes, ¿no? Simplemente la fortaleces cuando expandes más las cosas que lees. Y también creo que sí es bien importante poner un poco de resistencia, porque sí creo que sí, como vivimos en este bombardeo de hacer siempre lo mismo, ver a las mismas personas, replicar lo que el algoritmo nos dice que es para nosotras, que a la vez es lo que nosotros programamos al algoritmo que nos diera, se vuelve bastante cerrado lo que podemos hacer, ¿no? Entonces creo que sí requiere un esfuerzo adicional, porque cada vez el mundo se vuelve más una cámara de eco, adecuado a nuestras necesidades, pero que al mismo tiempo nos priva de muchas cosas sin que nos demos cuenta, en nombre de la comodidad, ¿no? Una última pregunta, porque recuerden que va a haber firma de libros con Juan Villoro y Aura García Junco, así es que tenemos que darle espacio también para eso, por favor. Última pregunta. Sí, buenas tardes, señor Villoro, señorita Aura. Me gustó, me encantó, señor Villoro, que haya dicho que posiblemente Shakespeare sea el mejor escritor de todos los tiempos, y él era dramaturgo, como yo, y quiero preguntarle si piensa seguir haciendo teatro, y a la señorita escribiendo teatro, y a la señorita Aura si ya escribió alguna obra de teatro o piensa escribirla. Muchas gracias.
Perdón, me quedé pasmado ante sí, voy a seguir, es que estoy escribiendo una obra de teatro. Es una cosa complicadísima porque llevar las obras a escena es muy difícil. Este es uno de los peores momentos para el teatro en México, pero es algo absolutamente apasionante y hay cosas que se me ocurren que solamente se pueden decir en escena, en donde el diálogo es una forma de la acción y determina todo. Entonces sí, estoy escribiendo ahora una obra y seguiré escribiendo otras, lo cual quiere decir que tendré una vejez dramática. ¿Vas a escribir? ¿Te interesa el teatro como tal? Me gusta muchísimo el teatro, intento ir seguido y sí lo he pensado, pero no tengo ni la menor idea de ni cómo empezar. Tengo una amiga que es dramaturga, que es una de mis mejores amigas. Siempre me dice que yo creo que tú podrías escribir teatro porque te gusta lo alegórico. Escribes guiones, ¿no? Escribo guiones. Claro, que es un camino ya un poco hacia allá. Yo creo que no sé, yo no sabría qué hacer, pero sí me gustaría, tengo un par de ideas ahí dentro de unos 20 años más o menos, seguramente nos enteraremos si lo logré. Bueno, pues vamos a esperar esas 2 décadas, ya lo está anunciando desde ahora, es una primicia en este espacio del Teatro de la Ciudad de Querétaro. Sé que son gente paciente, lo vamos a lograr. Recuerden que habrá firma de libros de Juan Villoro y Aura García Junco. Les agradecemos a todos y a todas que nos hayan acompañado, a Juan Villoro, Aura García Junco. Gracias por esta conversación. Yo soy Jesús Alejo Santiago. Muchas gracias a todos por acompañarnos.